¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Mamá Académica. Yo soy Aida Chacón y en este episodio vamos a hablar de un tema escabroso, que es la culpa. Entonces, vamos a empezar justamente por reflexionar sobre la culpa, sobre el sentimiento, sobre su origen, sobre todo lo que hemos experimentado. Este episodio yo lo titulé el desarrollo profesional y la culpa, porque específicamente con nosotras las mujeres, este es un tema que nos causa todavía mucho escozor a las mujeres que somos madres y que además estamos haciendo una vida profesional que también es muy demandante. Entonces, más de una vez nos hemos encontrado con este pequeño gran problema que es la culpa y cómo nos hace sentir y cómo nos enfrentamos a ella. Y por supuesto que también está muy ligado con el síndrome de la impostora. Claro que sí, digamos que es como otra de las partes que podemos sentir de manera combinada con el síndrome de la impostora y que no nos permite disfrutar de los trayectos a veces, de los trayectos de nuestra formación, de nuestra investigación, etcétera, ni disfrutar de lo que estamos haciendo que más nos gusta, ¿no? En este caso. Y bueno, para empezar, creo que una de las cuestiones que hay que hablar en primer lugar es que la culpa no tiene un solo origen, que no es privativa, por ejemplo, de un tipo de personas, ¿no? De las mamás, ¿no? Pero sí está muy ligada también a la maternidad por la cuestión de qué calidad de vida le damos a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos e hijas. Entonces, bueno, primero, culpa es igual a múltiples factores. No hay un solo factor, en realidad son muchos factores psicológicos los que influyen para llegar a sentir culpa, pero generalmente lo podemos identificar a lo mejor con tres premisas, ¿no? Que la primera es lo que no hicimos en algún momento dado de la vida, lo que no estamos haciendo y que sentimos que deberíamos hacer, o algo que no vamos a hacer en el futuro, ¿no? Entonces, esos son como los tres factores o las tres premisas que les digo que yo he identificado en mis propios procesos en los que he sentido culpa, ¿no? ¿Cuándo he sentido culpa? Más bien, ¿cuándo no he sentido culpa? Bueno, este es un tema, como les decía, escabroso porque es bastante incómodo, no nos gusta hablar de eso, es una sensación incómoda además, pero como he dicho en otros episodios, también es importante atender estas cuestiones por salud mental. Evidentemente es una cuestión que hay que atender también con ayuda profesional, no solamente nosotras solas, pero hay pautas que a lo mejor nos ayudan a transitar por eso de una forma un poco menos pesada o menos agotadora, ¿no? Que eso también es la otra cuestión. Es agotador sentir culpa, porque todo el tiempo estamos fijándonos en lo que no hemos hecho, en lo que dejamos de hacer, en lo que no estamos haciendo y en lo que no vamos a hacer, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que nos agotan más y que incluso también nos desgastan y nos alejan del objetivo, ¿no? Que en este caso el objetivo sería, no lo sé, maternar, hacer carrera profesional, estar en la academia. Son elementos que podríamos identificar como eso que queremos hacer, pero la culpa no nos deja disfrutar, o que estamos haciendo y que la culpa no nos deja disfrutar eso que estamos haciendo. Bueno, otra cuestión, la culpa viene a raíz de un juicio moral, que también eso es algo súper importante, porque si nosotros pensamos en qué son estos conceptos que nos están haciendo dudar tanto de nosotras, tener tanta culpa, pues nos vamos a dar cuenta que son ideas o normas, ¿no? Estos juicios morales que tenemos a partir de las normas, a partir de las conductas, de las costumbres, de las prácticas sociales que nosotras tenemos muy arraigadas, internalizadas. No sé, por ejemplo, yo puedo compartir mi experiencia de cómo sentía culpa cuando estaba estudiando, sobre todo en la licenciatura, porque en la licenciatura pues no tenía una beca del CONACYT, por supuesto, y tenía que trabajar, tenía que estudiar, hacer tareas, era una bebé, a veces encargarla. Y por supuesto que esto cada semestre me traía muchísimos problememas mentales, sobre todo, porque cada semestre me hacía la pregunta del millón de si valdría la pena volverme a inscribir para pretender tener una carrera y hacer algo como lo que yo quería hacer.
y siempre hacía como este análisis tan sesudo de si vale la pena seguir haciendo esto, si vale la pena seguir dejando a mi hija. Cabe mencionar que afortunadamente logré construir una red de apoyo básicamente en esa etapa con mis hermanas también y mi madre, que me ayudaban a cuidarla. Esto no quiere decir que yo no haya dejado de sentir, que yo haya dejado de sentir culpa más bien por encargarla, porque también de pronto pues los comentarios familiares, ¿no? De, ¿y no sientes feo dejar a tu hija tanto tiempo para irte a estudiar, por ejemplo? Ese era uno de los comentarios de mi madre. Que yo entiendo que a lo mejor no había como esa intención de hacerme sentir mal, pero sí noto que también viene como de este patrón de conductas de la culpa, y por supuesto que me hacía sentir culpable, ¿no? O que yo me sentía culpable con eso, porque estaba contrastando mis acciones, mis decisiones, contra esa idea súper romantizada, súper idealizada de cómo debe ser una buena madre. Y una buena madre, en mi perspectiva inconsciente, por supuesto, porque así es como lo puedo ver ahora, era estar todo el tiempo disponible, todo el tiempo cuidándola, todo el tiempo junto a ella, no dejarla ni un momento, no tener vida, ¿no? Y tener como, o haber renunciado a esta otra parte de mí, que es la de ser un individuo, una individua, y solamente enfocarme en sus necesidades. Aunque es cierto que en cierta edad tenemos, por supuesto, que anteponer las necesidades de nuestras hijas, de nuestros hijos, a nuestras propias necesidades, sobre todo a una edad súper temprana en la que necesitan mucha atención, mucho cuidado, que somos su fuente de alimento, que somos su fuente de calor, ¿no? De protección, que están experimentando el mundo básicamente a través de la relación con nosotras. Pues en ese momento sí es dejar tal vez unas cuantas necesidades de lado, no todas, por supuesto, porque hay cuestiones que son vitales, como la alimentación, el descanso, porque si no también podemos rompernos fácilmente, ¿no? Un bebé demanda mucha atención, muchísima energía, y a veces, si a eso lo sumamos a procesos, por ejemplo, como la depresión postparto, pues es todavía más caótico. Bueno, en fin, con esta cuestión quiero decir que yo también experimenté esa culpa, y muchas veces todavía detecto cuando empiezo a sentir esa culpa, pero no es lo mismo, como decían los tres mosqueteros, que 20 años después, no han pasado 20 años desde que hice la licenciatura, pero por supuesto que ya ha pasado un trecho y he aprendido a identificar ciertas conductas de mi parte y a tratarlas de una forma menos nociva. Bueno, entonces volviendo a este punto, justo en la licenciatura es cuando más culpa sentía, porque no es que en la maestría yo no haya tenido que trabajar en algunas cosas, en algunos proyectos, sino que en la licenciatura era pues todavía más caótico. Apenas estaba empezando con todo al mismo tiempo, empezaba con la maternidad y empezaba con la licenciatura, y no era fácil, no era fácil, por un lado, tener tantas actividades de estudio, tantas lecturas, tantas tareas, y al mismo tiempo maternar a una recién nacida, porque efectivamente mi hija nació cuando yo empecé el primer semestre de la licenciatura. El semestre empezó en febrero, si mal no recuerdo, y ella nació justamente un mes después, entonces fue muy caótico. Ese primer semestre, por supuesto que no pasé ni una sola materia, porque todo se juntó. Y no fue azaroso, yo sabía que en ese primer semestre ella iba a nacer, solo que yo no dimensionaba qué tanto iba a demandar de mí en cuanto a atención, en cuanto a energía, ¿no? Entonces, por supuesto que no lo había dimensionado. Yo todavía tenía la buena intención y el bonito deseo de pasar todas mis materias, y además con buenas calificaciones, porque siempre me gustó llevar buenas calificaciones, pero la realidad pues fue mucho más pesada, ¿no? Estaba de tiempo completo centrada en ella, ¿no? Siempre ha sido responsabilidad mía, no compartida, entonces por supuesto que también eso me apremiaba muchísimo, y luego pues yo continué estudiando. En el siguiente semestre repuse materias que debía, me puse al corriente con los contenidos, con lo que yo debería más o menos saber, porque también esa otra idea estuvo ahí, ¿no?
cómo debe ser un estudiante, ¿no? Pues un estudiante tiene que ser de 10 perfecto, si no de 9 por lo menos para arriba, que también esa es una idea muy inculcada en mi infancia. Y pues dos grandes ideas que habían marcado mi vida estaban chocando con mi realidad, que era distinta, ¿no? Entonces, ni yo era la madre perfecta que estaba el 100% del tiempo al pendiente de su hija, ni era la estudiante excelente que estaba al 100% pendiente de sus clases, de su promedio, y no, pues no lo lograba. Entonces, estos procesos en la licenciatura fueron particularmente difíciles porque cada semestre se repetía de braille al final del semestre de me vuelvo a inscribir o no me vuelvo a inscribir, ¿qué hago? Etcétera. Ahorita lo digo riéndome o lo digo con un poco de humor, pero en ese momento, por supuesto que eran decisiones que me parecían decisiones de vida, y lo eran, ¿no? Porque al final, si en algún momento hubiera decidido no continuar estudiando, por supuesto que hubiera cambiado el curso de la vida como yo quería y como yo he logrado hacerla, ¿no? Bueno, en fin, pasando en más cosas, estas ideas, que en mi caso eran las dos más grandes que chocaban, la del estudiante modelo y la de la madre modelo, pues empezaban a hacerme en la cabeza demasiado ruido. Y pues por supuesto que también es cierto que las mujeres tendemos a sentir más culpa que los hombres. Aquí también es importante, así, alerta de género, porque sí existe una tendencia mucho mayor. Esto está documentado por los psicólogos también, ahí si quieren echarse un clavado a revisar la bibliografía que hay al respecto, porque sí, también he buscado bibliografía al respecto para documentarme sobre estos procesos psicológicos. Pues resulta ser que sí, que somos más propensas a sentir culpa porque hay demandas sobre lo que debe ser una mujer, una buena mujer, que aunque han cambiado a través del tiempo, lo cierto es que hay ciertos patrones o ciertos modelos que siguen todavía siendo muy fuertes, y sobre todo a lo mejor en mujeres de mi generación, tal vez no en las nuevas generaciones. Yo me atrevo a pensar que a lo mejor mi hija no va a tener que lidiar con esas ideas, con otras sí, tal vez, pero con esa idea de cómo debe ser la madre perfecta, pues seguramente no, o no de la misma manera. Bueno, en mi caso todavía pensaba que la madre perfecta es abnegada, cuida todo el tiempo a sus hijos, todo el tiempo tiene que estar queriéndolos, cuidándolos, amándolos, y transitar hacia una idea más humana de la maternidad, por supuesto que también me ha ayudado a comprender los propios procesos de mi madre, ¿no? Que eso también ha sido todo un tema porque aquí es como un recuerdo un poco grato. Mi madre intentó estudiar la universidad también cuando yo estaba muy pequeña, tal vez yo tenía 2 o 3 años de nacida. Cuando ella intentó estudiar en la escuela, empezó a estudiar en la Facultad de Filosofía, terminó su carrera muchos años después, solo no se ha titulado, pero sí terminó todos sus créditos, bla, bla, bla. Hizo su carrera en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, en la misma en la que muchos años después yo también estudié, y que en mis recuerdos así vagamente yo recordé 2 o 3 ocasiones que fui con ella. Yo no fui muchísimo más tiempo con ella, pero yo me doy cuenta de que así como me pasó a mí, su proceso también estuvo bastante rudo, y tal vez en ese momento, en ese espacio-tiempo, pues no fue tan sencillo, o no fue un tiempo en el que ella pudiera, con estos mandatos sociales y sus perspectivas de vida, sus propias perspectivas de vida. Entonces no terminó, no se graduó, terminó los créditos mucho tiempo después, pero se hizo una gran pausa entre su aspiración de una carrera universitaria y su maternidad. Entonces, bueno, esa gran pausa fuimos primero yo y luego mis 2 hermanas. Entonces, pues sí fue una pausa que le demandó muchísimo tiempo. En mi caso, yo también tenía estos procesos de culpa, pero de alguna manera y de una forma en la que aún no me lo puedo explicar, encontré la forma de no dejarme llevar por ellos de una forma un poco inconsciente. Tampoco es que yo lo haya pensado mucho en ese momento, pero cuando terminé la carrera, cuando me gradué, ya tenía claro que quería seguir estudiando, que quería desarrollar una vida académica, y pues ahí fue cuando tuve que empezar a echar mano de otras herramientas para ahora sí tener más claro qué era lo que quería, cuál era el objetivo y no distraerme. Eso no quiere decir
que justo en ese momento yo ya haya dejado de sentir culpa. Para nada, eso no significa que yo automáticamente deje de sentir culpa. Por el contrario, ¿no? Creo que experimenté todavía otras etapas, por ejemplo, como la vergüenza. Después de la culpa viene la vergüenza, ¿no? ¿Por qué la vergüenza? Y aquí hago una pausa para recomendar un libro maravilloso que ustedes pueden revisar, que está en línea, por supuesto, que es de la nueva ganadora del Nobel, que es Annie Ernaux, que se llama La vergüenza. Esa escritura también autoficcional, bueno, que yo no le diría autoficcional, sino escritura del yo, narra también ciertos acontecimientos donde, a pesar de las vicisitudes de la vida, ella no aborda la maternidad, ella aborda el abuso, pero cómo se siente vergüenza, ¿no? Primero la culpa y posteriormente la vergüenza por eso, por irrumpir con un problema de este tipo en la tranquilidad de la familia, ¿no? Y de alguna manera, por supuesto que también yo llegué a sentir algo similar a la vergüenza o vergüenza, porque de alguna manera maternar en soltería más desarrollar una vida académica, una vida profesional, irrumpían con la tradición de la familia, ¿no? O irrumpían de alguna manera con lo que se había estado haciendo las mujeres de mi familia, tanto de la línea materna como de la línea paterna. Y por supuesto que esa disrupción genera pues las miradas de todo el mundo, el juicio y la percepción del juicio, ¿no? Porque muchas veces sí es el juicio directo donde nos señalan por no estar todo el tiempo con nuestras hijas, con nuestros hijos, pero también en otros momentos es la sensación de que todo el tiempo me están juzgando por no estar todo el tiempo con mi hija, pero muchas veces es el juicio interno, no solamente los demás. Entonces, bueno, después de todo esto, pues hay que ir aprendiendo un poco a quitar las telarañas. Insisto que la ayuda profesional es clave, pero no siempre se tienen los recursos ni los medios para acceder a un profesional de la salud mental. Por lo tanto, hay que echar mano de algunas herramientas propias, ¿no? Una de estas cuestiones es importantísima. A mí me parece que no se puede maternar en solitario, que se requiere por fuerza de una tribu. Maternar no es una cosa de una persona, es una cosa de mucha gente. Y estas muchas personas que pueden intervenir en ese proceso, pues también nos pueden aliviar un poco, ¿no? También de este otro dolor que viene con la maternidad, que es el de no poder estar todo el tiempo presentes cuando tenemos que responder a otros compromisos, no solo los profesionales y nuestras aspiraciones personales, sino también los compromisos económicos. Entonces, bueno, la tribu también ayuda muchísimo en estos casos. Pero también hay que hablar de otra cuestión, que yo creo que es muy importante. Y aquí hago la pregunta, ¿la academia también propicia este sentimiento de culpa? Sí, yo diría definitivamente que sí. Habrá seguramente quienes tengan una opinión contraria. Obviamente nuestras experiencias pueden haber sido diferentes, pero claro que también la academia refuerza estas sensaciones, estos sentimientos, porque al final es un problema estructural y la academia no está fuera de la estructura, aunque queramos muchas veces pensar que sí y que hay académicos que no son de la misma forma, académicas que no son de la misma manera. Lo cierto es que estamos insertos en una lógica que es muy la misma, ¿no? Y esa lógica también tiene que ver mucho con la productividad. Entonces, cuando tenemos hijos pequeños, por supuesto que no vamos a tener ni la misma atención, ni la misma energía para tener el nivel de productividad que a lo mejor puede tener alguien que no tiene hijos o que no tiene este tipo de compromisos. Pero no podemos competir de una forma directa. Eso creo que es una de las cosas que más cuesta trabajo aprender en la academia, porque hay que ser también bastante claros. Si nosotros hacemos una estadística formal, seria, acerca de cuántas mujeres que ya son madres tienen acceso a estudios profesionales, a estudios de posgrado, pues nos vamos a dar cuenta de que es una cantidad mínima. Si de todos modos hay una desproporción grande entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que hacen una carrera académica, ahora imagínense entre la cantidad de mujeres sin hijos que hacen una carrera académica y las mujeres que somos madres que tratamos de hacer una vida académica. Entonces, por supuesto que se va haciendo cada vez más pequeñita la proporción. Y bajo esa estructura y bajo esa lógica, la academia demanda de nosotros y de nosotras
situaciones ideales en las que no todos encajamos, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de la maternidad, no todas vamos a encajar ahí porque o no se tienen las mismas redes de apoyo o también pasa, ¿no? Que simplemente tener que cuidar a 1 o a 2 hijos también va a hacer la diferencia, porque por supuesto que no es para nada lo mismo. En mi caso yo solo tengo una hija, pero hay compañeras que tienen más hijos y también están haciendo una carrera académica y por supuesto que les demanda mucha más energía y les demanda pues o les pone más trabas, ¿no? Porque no es lo mismo atender a un niño que atender a 2. Entonces, bueno, esas son como esas o esos diferentes niveles de desigualdad estructural que nos van a decir, pues sí, evidentemente también la academia va a generar o va a propiciar que se sientan estas dinámicas. Otra cuestión que es bien importante, en la academia y sobre todo en algunas ciencias más que en otras, es difícil que se hable de la salud mental, muy difícil, y que se respeten los procesos individuales porque seguimos sometidos a una lógica de productividad. Entonces, por supuesto que también la academia propicia esta supercompetencia entre todos nosotros y con mínimas bases. No sé, por ejemplo, estaba leyendo en las últimas noticias, hay un lactario en la UAM Coajimalpa al que tienen acceso maestras, trabajadoras y estudiantes. Bueno, eso es absolutamente nuevo. No hay un lactario, por ejemplo, en la facultad donde yo estudié, no hay un lactario en la unidad de posgrado. No todas las mujeres que somos madres llegamos con nuestros bebés, pero hay muchas mujeres que están haciendo también su vida y que están siendo madres cuando están estudiando un posgrado porque seguimos siendo humanas y la vida no se detiene porque estemos haciendo un posgrado. Entonces, pues esas condiciones desfavorables estructurales van a propiciar esto también, ¿no? Que de pronto sintamos esa culpa por no rendir en los estándares que nos exigen o dejar más tiempo a nuestros hijos encargados o si no encargados con alguien más, a lo mejor al cuidado de papá o de otra mamá, pero al final es no estar presentes y eso es lo que genera culpa, sobre todo si lo pensamos con esta idea de cómo es la mamá perfecta, ¿verdad? Entonces sí, claro que sí, estas dinámicas también van a generarnos culpa y la idea es no dejar que nos come el sistema, seguir haciendo lo que nos gusta, que en este caso es investigación, en mi caso es investigación y docencia, pero sin morir en el intento. Y así es como yo creo que lo podemos hacer, ¿no? ¿Qué me ha funcionado a mí? Esa sería una de las siguientes cuestiones que me gustaría abordar. ¿Qué me ha funcionado a mí? Bueno, primero, creo yo que una forma de irnos liberando de la culpa primero es no sientas culpa por sentir culpa. Parece obvio, pero así es también, porque de pronto estos niveles de ansiedad empiezan a decirnos, ay, yo no debería de sentirme así, pero me siento así. Y ese yo no debería de sentirme así, pues ya es sentir culpa por sentir culpa, ¿no? Identificar qué es eso que nos causa culpa. Me causa culpa la idea de la maternidad que yo tengo, más mi práctica de la maternidad y que no encajan. Bueno, entonces hay que ver qué es lo más fácil de cambiar o algunas prácticas en cuanto a mi maternidad o algunas ideas en cuanto a la misma, ¿no? En este caso a veces se puede hacer como un parte y parte, aunque yo considero que muchas veces la idea de la maternidad es exagerada y por lo tanto esa es la que hay que transformar primeramente. Posteriormente a lo mejor ya podemos ver, bueno, de todas estas cosas que yo siento que me gustaría hacer o que debería hacer, ¿cuál sí puedo hacer? E insertarla en la rutina, ¿no? Aceptar que también la maternidad es como es, en este caso los procesos nuestros son individuales, cada mujer que es madre y que está haciendo una vida académica tiene circunstancias diferentes, motivaciones diferentes y no podemos estarnos comparando con Juanita, Perenganita o Perenganito que no tiene las mismas condiciones con nosotras, ¿no? Entonces aceptar que así es y que el proceso es propio, es nuestro y que no hay que estarnos comparando con nadie, ¿no? Cuesta, de verdad que cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, en mi caso, hace casi 10 años yo empecé a estudiar francés. Estudié francés durante un año porque a mí me gustan mucho los idiomas. He estudiado varios idiomas, no tengo el dominio de ninguno todavía, aunque estoy en proceso, pero siempre he tenido curiosidad por los idiomas. Pero también tenía un trabajo, una tesis de licenciatura y una bebé. Bueno, ya tenía 4 años mi hija.
y no podía atenderlo todo. Intenté durante un año ir acomodando mis horarios de el trabajo, del francés y también mis horarios de la escuela y del avance de la tesis. Llegó un momento en el que ya no podía porque o estudiaba francés muy tarde, ya en el último turno que tenía disponible la escuela, y yo ya llegaba así como en calidad de bulto, o los sábados. Estudié el último nivel que estudié, lo estudié en sábado, el sabatino, que igual me levantaba temprano, me iba todo el día, regresaba como a las 2 de la tarde, me recuerdo más o menos. Y entonces yo tenía para estar con mi hija, arreglar la casa, lavar los trastes, la ropa, bla, 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 hacer todo ese trabajo doméstico, apenas la mitad del sábado, que ya estaba medio molida y desganada, y el domingo, para volver a empezar esa semana súper pesada. Entonces, me pareció que no era un momento adecuado para seguir estudiando francés. Me hubiera gustado mucho, por supuesto, terminar todos los niveles de francés, tener el dominio del idioma, pero ese no era el momento en el que yo podía hacerlo. Y también eso hay que aprender a aceptar, y que no se puede ser perfecto. Ese momento creo que también lo recuerdo mucho porque fue una de las pocas decisiones estratégicas que no me ha causado culpa. No me causó culpa dejar el francés, sentí feo, me dolió porque era algo que yo quería hacer, pero no me sentí mal porque me pareció una decisión muy bien tomada. En ese momento me pareció también que era algo que no estaba renunciando a mis metas personales por estar con mi hija, sino más bien estaba eligiendo estar con ella el mayor tiempo disponible por su edad, porque pues yo quería llenar su cabeza de recuerdos maravillosos, entonces no lo iba a poder hacer si no estaba más tiempo con ella. Así que todo ese tiempo que yo le dedicaba al francés, dejé de dedicárselo al francés cuando terminé esa parte de la formación, y empecé a hacer picnic, salir más al parque, estar con ella, ir al cine seguido porque nos gustaba mucho ir al cine. Y pues considero que fue una etapa también muy bonita para ella, también para mí. A veces se pone a acordarse de esos momentos de cuando era muy chiquilla, así que sí lo recuerda, sí sirvió ese momento también para el objetivo que era como llenar recuerdos, obviamente para amarla muchísimo, demostrarle todo mi amor, pero pues fue un momento en el que tuve que poner pausa a las cuestiones profesionales y a mis aspiraciones académicas. Pero esa pausa, aunque ha durado muchos años, porque aunque he seguido medio repasando algunos temas de francés, lo cierto es que seguramente ya olvidé mucho de lo que aprendí, porque no lo hablo con frecuencia. Me emociona cuando lo leo y lo entiendo, me emociona cuando lo escucho y lo entiendo, pero sé que algún día regresaré. Cuando termine cuando domine este idioma que estoy estudiando actualmente, voy a retomar ese otro proyecto del francés, porque mi hija también ya creció. Y yo sigo siendo yo y sigo teniendo la capacidad de aprender. Así que no importa si me tardé un poco con esa pausa. Al final yo creo que también esto es una prueba muy satisfactoria acerca de que pues hay que aceptar las condiciones que a veces tenemos, ¿no? No resignarse, pero sí aceptarlas para dejar de luchar con ellas, poner pausa, acomodar y regresar. Me parece que eso es algo que puede funcionar. Y sobre todo, creo que hay que estar constantemente recordándonos que no somos perfectas y que estamos muy lejos de serlo, afortunadamente, y que esa no es la aspiración al final, ¿no? Porque es una aspiración inalcanzable que solo va a generar frustraciones. Así que hay que olvidar esa idea de ser la mamá perfecta, la ama de casa perfecta, porque también es parte de esa secuencia, ¿no? O por lo menos en mi caso, ser la madre perfecta, la estudiante perfecta, la ama de casa perfecta, y pues no, ni una ni otra, porque o me iba al parque a jugar con mi hija y ser más mamá y disfrutar más mi maternidad, o me quedaba a lavar toda la ropa y los trastes de la semana. Entonces prefería irme al parque, ¿no? Entonces en ese momento ya no iba a ser la ama de casa perfecta. Entonces, bueno, también creo que hay que ponderar cuáles son las cuestiones que realmente tienen mayor prioridad
No les hago la invitación a vivir en la inmundicia porque por supuesto que tampoco ese es el objetivo, pero yo creo que sí hay que hacer pausa a veces y poner las cosas en perspectiva y qué es lo que tiene mayor peso en este momento, y eso es entonces lo que hay que hacer. Esas son como las cuestiones que me han funcionado a mí en mi vida profesional y académica. Creo yo que también tengo ahí un pequeño refuerzo. Afortunadamente mi hija ya es una adolescente, está muy cerca de cumplir 17 años, y eso también me hace ver cómo ha resultado esta dinámica de la maternidad con ella, ¿no? Para empezar, yo todas las veces que pude llevármela, me la llevé a la facultad, todas las veces que pude, aunque era muy pequeña. En algún video, justamente cuando estuve invitada con Nora de la Cruz en Interior 403, por supuesto que eso contaba, ¿no? De cómo me llevaba mis cosas, mi hija, mi carriola, y me iba a la universidad cuando estaba en la licenciatura. Luego en la maestría también, todas las veces que pude llevármela a mis clases de maestría, me la llevé. Todo el tiempo que pude llevarla a los lugares donde trabajaba y era posible llevarla, que ya no fue latosa, solamente era curiosa, pero pues obviamente no podía entrar a todos los lugares donde he trabajado por cuestiones políticas y demás, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente, pero todas las veces que pude llevarla conmigo, la llevé también, sin interrumpir sus clases, por supuesto. Sobre todo, esto pasaba, por ejemplo, con las vacaciones de Semana Santa, que los niños en educación básica tienen 2 semanas y todos los demás a lo mejor tenemos solo el fin de semana o tenemos una semana. Pues ahí sí me la llevaba conmigo al trabajo o a la escuela. También me acompañó a mis clases de doctorado. Durante la maestría nos fuimos de estancia de investigación a Cuba. Estuvimos allá unos meses, estuvimos haciendo trabajo de investigación, ese es un tema para otro video, por supuesto que sí, pero pues me fui de estancia de investigación con mi hija. En ese caso ya se los contaré a detalle, pero eso también me sirvió muchísimo, ¿no? Como para no coartar las posibilidades de desarrollo sin afectarla, pero también disfrutando de la maternidad, porque también esa es parte mía, ¿no? Y también es un proceso bastante amoroso que hay que compaginar con el proceso un poco menos afectuoso que puede ser a veces la academia y el desarrollo profesional. Que puede ser a veces, no necesariamente, pero puede serlo. Entonces, bueno, en estos pasos, en estos ires y venires, me parece que este es como un tema que yo creo que puede dar para más. Me gustaría como dejar hasta este momento como la reflexión, la experiencia, porque estoy segura que cada quien de las mujeres que son madres y que están en la academia, y aunque no estén en la academia, también genera culpa ir a trabajar, ¿no? Se darán cuenta de que pues no son las únicas que han sentido eso. Es una cuestión que tiene mucho que ver también con pues los roles, ¿no? Que estamos teniendo o que estamos acostumbrados a ver en la sociedad, pero que sí se puede transformar poco a poco, pero lo podemos transformar por lo menos en un ámbito cortito con nuestra tribu, y posteriormente eso deja semillas en otras generaciones, porque seguramente nuestros hijos no tendrán estas mismas ideas acerca de la maternidad y de los roles de género. Estoy segura que no. Pero bueno, hasta el momento eso es lo que yo he sentido, lo que he vivido, lo que he experimentado con la culpa y el desarrollo profesional. También estarme planteando siempre si yo, es que debería tener más tiempo para estudiar, debería tener más tiempo para aprender más idiomas, debería tener más tiempo pero tengo que, ¿no? Y tengo que lavar, planchar, bueno, no planchar, no, ni al caso, yo busco que la ropa no se planche, pero más bien es estar al pendiente de mi hija. En ese sentido, pues creo que también es importante, insisto, identificar cuál es el pensamiento nocivo y aceptar que este momento es así. No me quiero poner tampoco con un pensamiento acá muy mágico, pero lo cierto es que sí podemos transformar estos patrones mentales con un poquito de ayuda y un poquito de esto, ¿no? De hacer la tarea, de ver dónde está esa culpa, qué la genera, cómo resignificar. Es lo que la palabra favorita de mi terapeuta es resignificar, así que creo que tiene mucha razón en ese sentido. Así que pues ahí díganle que sí hago mi tarea que sí sirven las sesiones. Entonces, bueno,
volviendo al punto, me gustó mucho hablar de este tema. Creo que se habla muy poco en los espacios académicos porque, insisto, somos pocas las mujeres que maternamos y hacemos una vida académica, pero creo también que es un tránsito, como todos los tránsitos que elegimos hacer, que se puede disfrutar mucho más cuando podemos darle un giro a estas sensaciones tan nocivas. Bueno, esto es todo por hoy. Nos estamos viendo próximamente en otro episodio de Mamá Académica y gracias por estar en este canal. Ya saben, activen la campanita para que les avise cuando tenga otro video, otro chismecito de la vida académica, y con mucho gusto luego les compartiré algunas novedades que estoy teniendo con mis clases en la UAM. Chao, hasta pronto.